Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde desmenuzamos los últimos cotilleos y las historias que nos dejan con la boca abierta. Hoy, chicos y chicas, tenemos una noticia que es pura dinamita, algo que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo y que, francamente, nos tiene a todos pegados a la pantalla. Estamos hablando de una separación millonaria, ni más ni menos, que involucra a dos nombres que suenan con fuerza, Hande y Kerem. Y no estamos hablando de una ruptura cualquiera, ojo. Parece que hay una fortuna insólita en juego, y los detalles que están saliendo a la luz son, cuanto menos, sorprendentes. Así que si te gusta estar al día de todo lo que ocurre en la vida de tus celebridades favoritas, si disfrutas analizando cada detalle y te intriga hasta el último céntimo, quédate hasta el final porque esto se pone cada vez más interesante. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este torbellino de noticias, te recuerdo, como siempre, que si aún no lo has hecho, te suscribas al canal. Dale a ese botón rojo y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Así nos ayudas a seguir trayéndote las noticias más jugosas. Pues bien, vamos a lo que nos ocupa, la separación de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Para quienes no estén al tanto, estas dos estrellas turcas conquistaron el corazón de millones de fans en todo el mundo gracias a su química explosiva en la serie Sen Kalkam, o como la conocimos aquí, Love is in the Air. Su relación traspasó la pantalla y se convirtió en una de las parejas más queridas y seguidas del panorama mediático. Sus apariciones juntos, sus demostraciones de afecto en redes sociales, todo era seguido con lupa y adoración por sus seguidores. Pero como a veces ocurre en el apasionante mundo del amor, las cosas pueden dar un giro inesperado. Y este giro en el caso de Hande y Kerem, parece haber sido más bien un desplome financiero, o mejor dicho, una división de activos que tiene a muchos especulando. Según las informaciones que han ido trascendiendo, y que están siendo analizadas al milímetro por los medios especializados en Turquía y más allá, la ruptura entre Hande y Kerem no ha sido tan amistosa como cabría esperar de una pareja que compartía tanto. Se habla de cifras mareantes, de acuerdos prenupciales que ahora se ven puestos a prueba, y de, atención, una fortuna insólita. ¿Qué significa exactamente esta fortuna insólita? Pues en principio se refiere a una acumulación de bienes y acuerdos comerciales que, unidos a su fama, ha generado una riqueza considerable. Y parece que la división de esta riqueza está siendo el principal foco de conflicto. Hablamos de inversiones conjuntas, de proyectos que iban a lanzar juntos, de acuerdos de patrocinio que ahora deben ser renegociados o cancelados. Se rumorea que Hande, con su creciente éxito en redes sociales y su incursión en el mundo de la moda y la belleza, y Kerem, con sus proyectos cinematográficos y televisivos, habían amasado una cantidad de dinero que va mucho más allá de lo que ganan como actores. Estamos hablando de millones de euros, y la pregunta es, ¿cómo se divide todo esto? ¿Quién se queda con qué? ¿Han llegado a un acuerdo o esto podría acabar en largos y costosos procesos legales? Los detalles específicos son, por supuesto, todavía un poco vagos, ya que las partes implicadas están intentando mantener un perfil bajo y evitar un circo mediático mayor. Sin embargo, se han filtrado algunas pistas que apuntan a que la negociación está siendo tensa. Por un lado, tenemos los bienes inmuebles que habrían adquirido juntos, mansiones, apartamentos de lujo, quizás propiedades en el extranjero. Luego están las inversiones en empresas, algunas de ellas vinculadas a sus carreras artísticas, otras quizás más personales. Y no olvidemos la inmensa cantidad de dinero que generan a través de patrocinios y colaboraciones. Ambas son imágenes de marca muy potentes, y romper una relación así no es algo que se pueda hacer sin dejar secuelas económicas. Se habla de que uno de los puntos más delicados podría ser la gestión de las redes sociales y las cuentas que ambos comparten o que se han creado específicamente para promocionar proyectos conjuntos. Imaginen el valor de una cuenta de Instagram con millones de seguidores, que se utiliza para promocionar productos y generar ingresos. ¿Cómo se divide eso? ¿Se vende? ¿Se cierra? ¿O se llega a un acuerdo para seguir colaborando en ciertos proyectos incluso después de la ruptura? Es un territorio bastante inexplorado en el mundo del espectáculo, y más aún cuando hablamos de cifras tan elevadas. Por otro lado, y esto es algo que siempre genera mucho morbo, se especula sobre la posibilidad de que Kerem tuviera algún tipo de acuerdo o inversión que Hande considerara suya o que beneficiara a ambos de alguna manera, y viceversa. La fortuna insólita podría referirse a activos que no son tan obvios, como acciones en empresas privadas, derechos de autor de proyectos que con acento no han salido a la luz, o incluso colecciones de arte o bienes de valor que habrían adquirido.
La discreción es clave en estos casos, pero cuando hablamos de divorcios millonarios entre celebridades, la discreción dura poco. Los medios turcos están sacando a relucir todo tipo de detalles, algunos más fundamentados que otros, pero todos contribuyen a crear una narrativa de una ruptura compleja y financieramente significativa. Se menciona la posibilidad de que ambos hayan contratado equipos de abogados especializados en divorcios de alto perfil, lo que ya nos da una idea de la magnitud de la situación. Y por supuesto, las redes sociales han explotado con teorías y especulaciones. Los fans están divididos, algunos apoyando a Hande, otros a Kerem, y muchos simplemente tratando de descifrar los entresijos de esta historia. Lo que queda claro es que esta no es una ruptura de me quedo con la cafetera y tú con la tostadora. Estamos hablando de un patrimonio considerable que se ha construido a lo largo de varios años de éxito profesional y personal. La influencia de ambos en la industria del entretenimiento es innegable, y sus carreras siguen en pleno apogeo, lo que añade aún más capas de complejidad a la división de bienes. ¿Cómo afecta esto a sus proyectos futuros? ¿Podrían colaborar profesionalmente en el futuro, o esta fortuna insólita los ha separado de forma definitiva, no solo en lo personal sino también en lo profesional? Es interesante también pensar en cómo este tipo de situaciones ponen de manifiesto la realidad del mundo del entretenimiento. Detrás de las cámaras, de las sonrisas y de las historias de amor de película, hay negocios, hay inversiones, hay estrategias financieras. Y cuando una relación personal termina, estas cuestiones financieras pueden volverse tan importantes, o incluso más que los propios sentimientos. La fortuna insólita es un recordatorio de que la fama y el éxito profesional, cuando se combinan con el amor y las aspiraciones empresariales, pueden generar una complejidad económica que pocos imaginamos. Hasta ahora, ni Hande ni Kerem han emitido declaraciones oficiales detalladas sobre los aspectos financieros de su separación, lo cual es comprensible, ya que este tipo de negociaciones suelen ser privadas y delicadas. Sin embargo, los rumores persistentes y los análisis de los expertos financieros en Turquía sugieren que estamos ante uno de los divorcios más costosos de la industria del entretenimiento turca en los últimos años. La cantidad exacta de la fortuna que se está dividiendo es el gran misterio, pero la palabra insólita, utilizada por los medios, no es casual. Sugiere que hay algo fuera de lo común en la forma en que han acumulado o están distribuyendo su patrimonio. ¿Podría tratarse de una inversión conjunta en una empresa que está a punto de explotar en bolsa? ¿Quizás una gran cantidad de propiedades adquiridas en zonas de alta plusvalía? ¿O incluso derechos de imagen y contratos publicitarios de por vida que ahora deben ser redistribuidos? Las posibilidades son muchas y cada filtración, cada rumor, solo aviva la llama de la especulación. Ahora, antes de que nos adentremos en las posibles consecuencias y en lo que esto significa para el futuro de ambos, es importante recordar que, aunque las cifras y los bienes materiales sean el foco de la noticia, detrás de todo esto hay dos personas que han vivido una relación intensa y que ahora están pasando por un momento difícil. La dimensión económica de su separación es, sin duda, fascinante y digna de análisis, pero no debemos olvidar el aspecto humano de la historia. En resumen, la separación de Hande Erçel y Kerem Bürsin ha tomado un giro inesperado, centrándose en una fortuna insólita que está en proceso de división. Los detalles son escasos, pero se especula con cifras millonarias, inversiones conjuntas y activos que van más allá de lo común. Los abogados especializados están involucrados, y la negociación parece ser tensa. Esta situación pone de manifiesto la compleja intersección entre el amor, la fama y los negocios en el mundo del entretenimiento. Hemos explorado los rumores, las posibles implicaciones financieras y la magnitud de esta historia que sigue capturando nuestra atención. Es un recordatorio de que detrás de las parejas de ensueño y las carreras exitosas, existen realidades económicas que pueden ser tan dramáticas como cualquier guión de serie. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis tan intrigante. Esperamos que hayas disfrutado de la información y que te haya resultado interesante. Nos encantaría saber tu opinión sobre todo esto. ¿Qué crees que está pasando realmente con Hande y Kerem? ¿Te sorprenden estas cifras y el enfoque en la división de bienes? Déjanos tus comentarios aquí abajo, nos encanta leerte y debatir contigo. Y si te ha gustado este vídeo y quieres seguir recibiendo las noticias más impactantes y los análisis más profundos del mundo del espectáculo, no olvides darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con tus amigos y por supuesto, si aún no lo has hecho, suscríbete al canal. Es gratis y nos ayudas enormemente a seguir trayéndote contenido de calidad.
Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.